y no se puede escapar, generalmente. Y si escapás, Claro, claro. está medio jugado. A Mati en realidad no hay que presentarlo, pues ya grabamos un episodio con él hace bastante. Y nosotros en general cuando grabamos con alguien decimos vamos a hablar de tal cosa. Con Mati no solo que hablamos de cualquier cosa, sino que terminó el episodio y yo todavía no entendía de qué habíamos hablado. Hablamos de Reddit, hablamos de un poco de todo. Bueno, Ujú. hoy lo tenemos acá, Mati, de nuevo, pero para hablar de algo muy particular, menos nuevo. ¿Qué Ujú. querés contar vos qué es? Dale. Yo estudié ingeniería electrónica, como ustedes todos saben, y hace 10 meses más o menos que estoy trabajando en una startup que se dedica a hacer electrónica, pero para satélites. Es decir, que los satélites son estos dispositivos que orbitan la Tierra, que se usan, por ejemplo, para mirar hacia el espacio, se usan para mirar hacia la Tierra, se usan para telecomunicaciones, GPS, todo tipo de cosas, y necesitan computadoras, necesitan electrónica para todo lo que hacen, ¿no? Entonces hacemos algunas de esos componentes o placas electrónicas que van arriba del satélite. Claro, ¿hacen para algún satélite en específico? O sea, tipo, ¿están desarrollando todo para hacer un satélite y lanzar ese satélite? ¿O hacen más tipo servicio, che, alguien que nos diga qué satélite hacer y ustedes lo hacen? Claro, o sea, no a diferencia de otras empresas quizá, no hacemos un satélite completo, sino que otra empresa que quiere hacer un satélite, muchas veces muchos de esos componentes, un satélite es un sistema muy complejo con un montón de partes. Entonces, lo que hacen es contratarnos o directamente comprarnos nuestros productos. Entonces, nuestra computadora la pueden poner adentro de su satélite y usarla para o la computadora principal de vuelo o incluso para un sistema más chiquitito, dado que un satélite probablemente tenga muchísimas computadoras. Entonces, compran uno de nuestros productos o lo desarrollamos en conjunto y lo ponen en su satélite. Ayer nos habías dicho algo que era un tema interesante para hablar. Creo que fue cuando dijiste esto que te dije, no, para, no lo digas, así nos lo contás mañana grabando. Que era lo Ajá. de por qué es tan distinto hacer electrónica para algo que va a ir al espacio que cualquier otra cosa. Claro. Sí, a diferencia de los TPs de la facultad, por ejemplo, en donde tienen que andar a un laboratorio y los haces todos a mano, es bastante difícil o tiene bastantes como detalles extra a considerar hacer electrónica para el espacio, porque el ambiente en el espacio es extremadamente dañino y perjudicial para la electrónica. En el espacio primero que todo, no hay aire, ¿no? Estás en el vacío, pero además, eh, el satélite, por ejemplo, que orbita alrededor de la Tierra, a veces está del lado del Sol, a veces está del lado de la sombra que genera la Tierra, entonces a veces quizá está a más de 100 grados y por otros momentos está, no sé, a menos 50 grados. Es decir, que todo el satélite se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Además, ese calor que el satélite se calienta, supone que está a 100 grados. ¿A dónde se va ese calor? No hay aire que se lleve el calor. La Mm. única forma que tienen los satélites para enfriarse, por ejemplo, es eh, tienen unos radiadores y por el mero hecho de estar calientes, y las cosas calientes producen luz, ¿no? Radiación electromagnética, es la única forma que tienen los satélites de liberarse de todo ese calor, simplemente emitiendo luz como si fuera cuando estás fundiendo metal que se pone rojo vivo. Claro. Literalmente esa es la única forma que tienen de sacar el calor. Eh, y bueno, otro gran tema es la radiación. Nosotros en el planeta Tierra tenemos suerte de tener un campo magnético y una atmósfera que frenan casi toda la radiación, pero en el espacio no hay nada que te proteja. Y la radiación, eh, la más dañina en general son dos cosas. Una es ondas electromagnéticas, es decir, como luz, básicamente, pero de una energía mucho más alta de la que estamos acostumbrados quizás a recibir en la Tierra. Es decir, en la Tierra está la luz que podemos ver, pero también están los rayos X y también existen incluso los rayos gamma, que son más poderosos todavía que los rayos X.
ese es un tipo de radiación, básicamente en forma de ondas, y otro tipo de radiación es en forma de partículas. Es decir, que del Sol o de otras galaxias pueden venir partículas. Las partículas impactan contra tu dispositivo electrónico y nada, lo pueden dañar. O sea, por un lado se va acumulando radiación y con el tiempo se deteriora, pero por otra parte puede ser que una sola partícula entre y tenés tal mala suerte de que acaba de arruinar algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, el interruptor que prende y apaga tu dispositivo y no lo puedes apagar, o al revés, no lo puedes prender y sonaste, ¿no? Claro. Una pregunta. ¿Y ustedes diseñan los componentes para estar ante esas situaciones? ¿O diseñan cómo está formada la placa y los componentes los compran a alguien más y ya saben que esos componentes están estudiados para ese tipo de condiciones ambientales? Bueno, es interesante porque eh, primero hay algo que se llama New Space, que es la nueva ola de desarrollo de electrónica para el espacio y de satélites en general, que básicamente se basa un poco en hacer que toda la producción de satélites y de misiones para el espacio sea más ágil, más rápida, ¿no? En el pasado usabas componentes que eran especialmente diseñados para el espacio, por ejemplo, siempre. Entonces todos los componentes estaban hechos con materiales, con arquitecturas especialmente tolerantes a la radiación, es decir, que iban a durar muchísimo más hasta llegar a romperse, décadas incluso. Y las misiones eran carísimas, costaban un montón de plata y la idea era que duren 30 años. Y si tienen personas, astronautas adentro, ni hablar, ¿no? No puede fallar nada de nada. Hoy en día, vos mandás un satélite, por ejemplo, de telecomunicaciones que funciona, no sé, con datos móviles de 5G. Y la verdad que capaz que no te interesa que dure más de un par de años, más de 5 años. O sea, capaz, y más de 10 años ya sería como todo un lujo. Entonces, ¿hace falta realmente usar componentes que sean súper tolerantes? Muchos dijeron, y la verdad que no, así que, ¿por qué no usamos componentes comunes y corrientes como los que comprarías en una página en un mercado de componentes y usarías para, no sé, un celular, una computadora, cualquier cosa? Componentes comunes y corrientes sin nada especial. Y la verdad que son tan baratos que de última pongamos cuatro y se van rompiendo uno por uno hasta que no te quede ninguno y ya está. Es decir, que algunos problemas que tienen los componentes comunes y corrientes y los componentes comerciales que duran poco tiempo los podrías solucionar con redundancia, simplemente. Haces tu sistema súper redundante, esa es una forma, y con esta forma de desarrollar puedes sacar nuevos diseños muchísimo más rápidos, muchísimo más barato además, porque los componentes tolerantes a radiación son carísimos. O sea, carísimos es un componente que capaz te cuesta $10, como es tolerante a radiación, te cuesta miles de dólares. O sea, ni siquiera cientos. A veces te cuesta miles de dólares solamente porque está hecho en materiales muy específicos y además porque hicieron un millón de estudios, entonces te garantizan, te tiran un montón de papeles certificados que, sí, que no puede fallar, no va a fallar. Pero capaz a veces es casi el mismo producto. Solo que, como decimos, como tiene papeles, cuesta mucho más. Nada, eso primero. Y después volviendo a la pregunta. Después de toda esta vuelta larga, nosotros no fabricamos componentes, sino que agarramos componentes y diseñamos la placa. Una placa de circuito impreso se llama. Es en donde o sea, es como un rectángulo, quizá lo vieron, una motherboard, por ejemplo, es una placa, o un stick de RAM. No sé, una vez armado una computadora, pero ensamblas muchas placas entre sí en donde todos los componentes van y está diseñado todo el circuito, o sea, todos los dibujitos de pistas que conectan algunos con otros componentes. Eso es lo que hacemos, las placas y los componentes los compramos. Pero no, era para explicar que no siempre son componentes especiales. A veces, algo interesante es que estamos usando muchos componentes totalmente comerciales, comunes, que están en las escuelas, o sea, que usa cualquier persona. Claro, está bueno. O sea, usan el paradigma de comprar componentes normales. Ujú, Ok, claro.
Después, tenía una pregunta y se me olvidó. Bueno, vos tenés una pregunta. Sí. Lo que hacen ustedes son circuitos electrónicos que después ensamblan a un satélite que tiene un montón de partes. ¿Y eso cómo llega al espacio? Ujú. O sea, llega al espacio, eso nosotros medio que armamos como subsistemas, que es un poquito más que solamente la placa. Además tiene software eh, y además tiene todo un diseño mecánico y térmico. Pero bueno, detalles. Y eso es, por ejemplo, una caja, ¿no? Una caja que tiene todo el diseño térmico, tiene todas las placas adentro. Y esa caja, por ejemplo, sirve para tal funcionalidad. O el cliente podría elegirlo, pero en general se diseña para cierta aplicación y lo que hacen es integrarlo dentro de un satélite. O sea, está la parte en donde se diseñan todos los subsistemas y después la parte en donde se integra todo adentro de un satélite. Eso en general lo hace el cliente. Agarra nuestra caja, la pone adentro de su satélite, la conecta con todo el resto del sistema y lo lanza. ¿Y cómo lo lanza? A través de un cohete que va hasta el espacio y suelta al satélite. ¿Y es tan como en las películas que están todos ustedes mirando atrás de una pantalla el lanzamiento y festejando cuando sale bien o no es tan romántico como en las películas? Y no te puedo decir porque la startup en la que estoy todavía no tiene herencia espacial. Eso quiere decir que todavía no ha mandado placas al espacio, pero creemos que falta poco. Así que capaz que en un año te puedo contar exactamente cómo fue la secuencia de películas. Bien, y ahí tendrías el tercer episodio de Desayuno. Eh, Claro. ¿Y cómo es? Pues ahí arriba te llega a fallar algo y no es que tenés un astronauta dentro que te lo puede arreglar, ¿no? Eso no tiene arreglo. No. Bueno, en casos muy especiales, eh, potencialmente podría pasar, o sea, en el telescopio Hubble, por ejemplo, fue reparado en un momento. Pero para todos los otros miles de satélites que se usan, no sé, para telecomunicaciones, se rompe, ya está. Cumplió su vida útil. Entonces, una cosa que pensamos es algo que se llama los modos de falla, que es que las cosas pueden fallar, pero pueden fallar de distintas formas. Es decir, un componente, por ejemplo, se puede romper eh, y que se convierta en un cortocircuito o que se convierta en un circuito abierto, por ejemplo. O sea, son dos formas en las que puede fallar el mismo componente. Una cosa que pensamos es algo que se llama graceful degradation, que sería como degradación, no sé cómo se dice graceful, pero Feliz, eh, con gracia. feliz. Claro, sí, una degradación con gracia. Eh, es decir, que analizamos todos los distintos modos de falla, o sea, cómo pueden fallar distintas cosas, y que en lo posible diseñemos toda la redundancia o componentes extra o el diseño de todo el circuito tal que incluso si fallan algunas cosas, puede seguir funcionando en su totalidad o en su forma parcial. La idea es que se falla un componente que no te tira abajo todo el subsistema, Claro. sino que o no te tira abajo nada porque es totalmente redundante, o te tira abajo lo menos posible y no produzca un efecto dominó en donde se termine rompiendo todo, ¿no? Claro, está bueno. Y si solamente puedes redundar un modo de falla, que intentes ser el más destructivo. Y el que no es destructivo, si no podés, no lo redundás de alguna manera. Está bueno. Sí, me hace acordar mucho a los hospitales, nada que ver, o sea, en este sentido, Claro, sí, sí. la redundancia se usa mucho, creo que en miles de ámbitos. Por ejemplo, en los hospitales, que todo lo que es eléctrico de gases, tratás que sean lo más individuales, por así decirlo, posibles. Cosas que si se te rompe eso, no se te rompe todo el sistema. O sea, cuando diseñas las redes eléctricas o la red de gases medicinales, tipo todo está como puesto en cajitas, por así decirlo, sectorizado, y que Ujú. eso que falle te afecte lo menos posible a todo lo demás. O sea, me hizo acordar mucho a eso. De hecho, siguiendo Claro. la analogía del efecto dominó, alguna vez escuché, no sé si es cierto o no, pero tendría sentido, que la gente que hace los circuitos de dominó larguísimos, de estos que tiras el primero y cae el segundo y el tercero y
y se Ujú. caen como efecto dominó para armarlos muy, muy, Claro, muy largos. por definición. Por definición, cuando hacen uno muy largo, cada tanto ponen como una especie de pared entre un dominó y el siguiente, de forma tal que si se cae uno, solo se le cae un pedacito del Ujú. circuito y no te tira todo. Ah, está bueno. No sé si es cierto o no, pero a chequear. Tiene sentido, está Es bueno. bueno. La industria de la medicina y la industria militar tienen bastantes similares, o similitudes con la industria del espacio, porque muchos componentes de esto de la, eh, las condiciones ambientales que pueden dañar a la electrónica son parecidas, ¿no? Por ejemplo, la radiación, tienen eso en común. Mm, Y todo el tema de que no puede fallar, porque hay vidas en juego, tanto en la medicina como en la guerra, de alguna manera. Hay vidas en juego, entonces no puede fallar. Tiene que estar diseñado para que la probabilidad de falla sea muy baja. Una de las cosas que se analiza también, por ejemplo, es lo que se llama puntos únicos de falla, que es intentar hacer todo un sistema en donde no pueda fallar una cosa y te tira abajo el sistema. O sea, no puede haber puntos únicos que si falla eso, falla todo, ¿no? claro. Está bueno. Creo que igual en la industria médica, no sé, la militar, no se puede escapar mucho de esto que decís. Bueno, ponemos que sea muy redundante y ponemos componentes baratos. En la medicina eso no pasa, tenés que tener todo muy Claro, certificado y no se puede escapar, generalmente. Y si escapás, claro, claro. está medio jugado. Sí, también entra en juego todo el tema regulatorio, ¿no? Claro. En el caso de la medicina, me imagino que está extremadamente regulado, mientras que en el caso del espacio, sobre todo o sea, la parte comercial, hay cierta relación con el gobierno, porque, bueno, todo lo que tiene que ver con el espacio puede, o sea, existen aplicaciones militares en el espacio, ¿no? Como GPS, misiles teledirigidos, todo tipo de cosas, así que hay cierto eh, como regulación, pero como es en algo comercial, medio que si se rompe una antena de un satélite, nadie se va a morir probablemente, así que es un poco más relajado, me parece. Más espacio también para innovar y crearnos métodos medio un poco prueba y error, ¿no? Como el mundo de la tecnología. Creo que somos muchos los que en algún momento de la vida soñamos con dedicarnos a armar cohetes, satélites, naves espaciales, y vos ahora lo estás haciendo, pero entiendo que hay muchísimas formas de, o sea, si alguien que está escuchando esto dice, che, a mí me copa esto y sigue siendo mi plan, hay muchísimas formas, ¿no? De dedicarse a algo relacionado con el espacio, no solo la electrónica, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, un montón de campos de la ingeniería por lo menos, ¿no? Desde la química de diseñar los motores que propulsan a los cohetes, hasta ingenieros mecánicos que se dedican a resolver desde el tema de vibraciones, temperatura, eh, todo lo que tiene que ver con el ensamblado del cohete. También los motores tienen mucho que ver, la aerodinámica del cohete, ingenieros en software, ingenieros industriales para manejar todo el desarrollo de un proyecto que es enorme e integra un montón de partes. Eh, nada, hay un montón de ángulos por los que uno puede participar de esto. Es bastante multidisciplinario en ese sentido. Y vos, claro, no es que estudiaste ingeniería electrónica aplicada a cohetes o a satélites, lo que sea, estudiaste ingeniería electrónica y después fuiste por tu cuenta, te acercaste a una empresa de eso. Sí, sí, totalmente. O sea, no es bastante distinto quizá a lo que hacía la facultad en ciertos aspectos, pero en otros, a ver, las bases son siempre las mismas. Uno aprende todo lo que necesita para hacer el trabajo que está haciendo, ¿no? Mm, Siempre va a pasar así, me parece. sí, creo que sí siempre pasa eso. O sea, nunca uno es realmente especialista Mm. en algo hasta que entra a trabajar y aprendes ahí, digamos, como medio que en el camino, o te enseña Claro. el propio trabajo. Algo interesante quizá de la industria espacial es que mientras que las empresas son muy no les gusta mucho compartir información, hay muchas cosas muy propietarias. Por ejemplo, las empresas testean a ver si un componente es tolerante a radiación, pero después no comparten esa información. Mm, Pero en el caso del espacio hay muchas agencias gubernamentales que comparten un montón de información. Por ejemplo, la NASA pertenece al gobierno de Estados Unidos y al tener menos intereses comerciales comparte muchísima información, entonces uno se mete en algunas páginas de la NASA y
puedes averiguar un montón de cosas, experiencias, incluso errores que fueron cometiendo y aprender cómo hacer para no cometer los mismos errores de ellos que tienen muchísima experiencia. Entonces, está bueno como para meterse, entrar por la NASA, la ESA, tienen un montón de información. Está bueno. Está bueno. Bueno, gracias Estuvo bueno. por compartir todo esto. Creo que le hicimos, como dijo Valen antes, le hicimos honor más que nunca al nombre del podcast. Yo al menos, no sé, vos te fuiste de casa hace 8 horas, yo dormí Sí. 6 horas, me desperté, tragué el desayuno y acá estoy. Claro, yo estoy por desayunar en 5 minutos. Ah, más todavía. Claro, pues promediamos los desayunos y fue un desayuno esto. Claro, en promedio cae durante el episodio. Claro.